Ya estamos. Como les decía, bienvenidos a la novena sesión virtual de apoyo. Para el día de hoy vamos a ver dos temas que hemos dejado para el día de hoy, que era el tema de la coma flotante, del código Hamming, y vamos a entrar al último tema, que son algoritmos. Esos son los tres temas que vamos a estar repasando hoy. Además de eso, vamos a hacer igual que siempre, unas pocas prácticas para ir comprendiéndolo mejor y tomar en verdad esa práctica para resolver el proyecto que viene. Entonces, voy a igual en sistemas de numeración, pero como les decía anteriormente, vamos a estar en la parte de coma flotante. Entonces, primeramente quiero explicarles un poco qué es la coma flotante y cómo la vamos representando. Lo primero es entender que la coma flotante es una notación científica que se usa para los computadores, y la idea de la coma flotante es poder expresar números que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños sin perder la eficiencia y tratar de hacerlo de la forma más compacta posible, y sobre todo que con ellas también podamos realizar operaciones aritméticas como lo hemos hecho anteriormente. En el cuadro que ustedes ven en la parte inferior está en forma de cuadro, pero lo que tenemos ahí es exactamente un número en coma flotante. Y en coma flotante lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que trabajar con un bit de signo, un exponente y una mantisa. Esas tres son las partes que tiene una coma flotante. Por ejemplo, el bit de signo va a ser un solo bit, sea 1 o 0. El exponente, estamos hablando de 8 bits, y de la mantisa de 23. Esa coma flotante, de hecho, es una operación bastante simple. Vamos a necesitar eh, una principalmente conocer con qué tipo de número estamos trabajando, si es positivo o es negativo. Después de ahí tenemos que aprender a reconocer o saber sacar el exponente, porque ese exponente es vital para nosotros, y la mantisa, que la mantisa realmente son 23 bits que tenemos ahí, aunque cuando nos da el número de ahí podemos sacar al menos la primera parte de esa mantisa. También con la coma flotante, si mantenemos a la hora de trabajar con el exponente, por ejemplo, trabajamos ya con un número de fórmula, que para saber, por ejemplo, el exponente, vamos a trabajar con el número 127, y ahí vamos a comenzar a sumarle las posiciones, pero siempre va a ser el número 127. Eso sí, es muy importante que lo tengan, y la cantidad de bits que tiene la mantisa, que son 23. Si ustedes ven en el caso de ese número que tenemos aquí, si lo analizamos, tenemos como bit de signo un 0, o sea, es positivo. Tenemos los 8 bits de exponente, y si ustedes ven en este caso, tenemos realmente un 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 como parte de nuestra mantisa, y el resto son números que están en 0, y están en 0 por un motivo, porque deben de completarse. Aunque la mantisa a veces nos dé un número como 12, como 13, deben de completarse las 23 posiciones, entonces se completan con un 0. Por eso ustedes ven que en el caso de este ejemplo, las últimas posiciones están en 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero así es que se va trabajando principalmente un número en coma flotante, o así lo representamos. Ya si nos preguntan cuál es el número
El coma flotante sería todo ese número que está ahí en la fila final. Toda la representación de un número en su forma de coma flotante. Por otro lado, teníamos el código Hamming. Y el código Hamming es un código de detección y corrector de errores. Es un código que fue descubierto primeramente por Richard Hamming en 1950 y eso corresponde a un solo bit de error. Lo que hacer así a un solo bit de error nos facilita mucho el poder codificar y decodificar. Y sí, en el caso del código Hamming es uno de los más famosos actualmente. Si ustedes ven en pantalla, igual tengo otro cuadro. Y es una forma de ir trabajando el código Hamming. El código Hamming trabaja tanto con números que nosotros nos dan como con bits de paridad. En este caso, si ustedes analizan, ven que tienen un P1, un P2, un D1, un D3, un D2. Esos son exactamente las paridades y los datos que van recibiendo. Por ejemplo, si ustedes ven paridad 1, paridad 2, dato 1, o sea, el primer número que tengo, paridad 3, el segundo número de dato, el 3, el 4, y así se va dando. Aquí en esta tabla tenemos una tabla que está hecha para 7 datos con un dígito de 7 datos. Entonces por eso tenemos esa que está ahí. La forma se trabaja exactamente con los números en binario que están establecidos bajo su posición. Si ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 son números que representan esos que representan los números en binario. Ahora, si ustedes ven aquí, mantenemos un número original o el número original que nosotros nos dan y vamos colocando los datos según su posición de izquierda a derecha. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. En este caso, el original es un 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ustedes ven, vamos dejando la paridad 4, la paridad 3, la paridad 2 y la paridad 1 en la que es, digámosle, la fila original la vamos dejando vacío. Es para que nosotros sepamos y identificamos cuál es nuestro número o nuestra palabra original. Luego, cuando comenzamos a trabajar según su paridad, vemos que esta segunda dice P1, o sea, paridad 1, y únicamente comenzaron a bajarse los ceros o los unos según el lugar donde haya un 1. Si voy y comienzo en el dato número 1, mi original dice que en esa posición hay un 0, y en mi posición, en el número de representación, tengo un 1, puedo bajar ese 0. Si hubiera sido un 1, bajo el 1. Y es lo que hacemos igualmente en la de 2. Ya en la de 3 ustedes ven que no pasa porque no hay un 1 en la posición. En el de 4 sí. En el de 5 también vuelve a pasar eso, bajo un 0. Y en el de 7 igual, bajo el 1. Y claro, comienzo a contar aquí. Como es un bit de paridad, necesito que este número que yo acabo de hacer descender tenga un número par. Y para hacerlo esto, lo que hago es que tenga la cantidad, una cantidad de unos par. Por eso ustedes ven que en ese número que quedó como 0, 0, 0, 0, 1, en paridad 1, yo le bajo un 1. Y eso ya es un número par. Y es un ejercicio que se repite en cada una de las paridades. Si ustedes ven, para paridad 2 me tocó pasar un 0, en paridad 3 un 0, en paridad 4 un 1. Es el mismo ejercicio. Al final, el número que se ha formado es mi número en código Hamming.
De hecho, como ustedes pueden ver, es bastante sencillo, no tiene una gran complejidad. Lo único es tener el cuidado de con qué número estoy trabajando. Les voy a salir un momento de acá para ir. Profe, ahí vi que Sí. tenía 5 unos, entonces sería 5 bits de paridad o... Ok. Porque vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero, ¿dónde lo estás viendo? Primeramente. Donde dice paridad hay 5 unos, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Ahí en esa fila donde estás, en la Sí, última fila, en esa última hay fila. 5 unos. Sí, lo que pasa es que aunque hice paridad, lo que hice fue, aquí de hecho viene puesto código Hamming, y es que aquí no hay paridad, sino que es la posición de cada uno de los números que yo hice. Si vos ves aquí es 1, 0, 0, 0, 0, 1. Aquí no tenía que haber ido un 1. Si ustedes ven, aquí hay un error. Yo bajé un 1 que no tenía que haber bajado, era un 0. Esto hubiera quedado en 0, 1, 0, 0, 1. Por eso hay un número impar de unos. Eso es lo que pasa en este ejemplo. Que aquí hay un 1 que no debería de estar. Por posición tendría que haber bajado un 0, 0, 0, 0, que es el número Sí. en la posición original. Ahí sería, digamos, si a uno, creo que estaría le preguntan algo como cuántos bits tiene la paridad par del código Hamming, sería, digamos, contar los últimos unos, ¿verdad? En este serían 4 bits. Sí, más o menos por ahí andamos. Es que si te digo directamente, si te respondes a prácticamente te estoy respondiendo la del trabajo. Pero sí, por Sí, ahí sí. andamos. Por ahí más o menos andamos. Al final, estos son los bits de paridad. Así como estabas diciendo. Es una forma, vamos, de trabajar lo que son los números código Hamming. Pero por lo general, el código Hamming ya nos los dan en notación binaria, entonces podemos trabajar un poquito diferente. Sí, bueno, creo que en el trabajo solo están en BCD. En BCD. Sí, ya solamente sería llegar a posicionar de esta forma. Ok, me pasé. Vamos a verlo tal vez con un ejemplo. Voy a hacer primero el ejemplo de coma flotante y luego hacer un par de códigos Hamming. El coma flotante es el float normal de todos los lenguajes, ¿verdad? Sí, sí. El caso, eh, claro, cuando estamos trabajando ya con un pseudocódigo o con ya un lenguaje como tal, no lo vemos tan de esta forma, tan matemática. Más que todo lo hacemos por asociar un número a otro. Entonces, por ejemplo, cuando Sí. tenemos algo como Java, sabemos que, Y por yo me imagino que es ejemplo, como para aprender cómo lo guarda en la computadora, digamos, un float exacto, que tiene 32 bits y ocupamos más, usamos el double, son 64 bits. exacto, exactamente, a eso iba. Es más que todo aquí, la coma flotante nos tira el comportamiento de un decimal en un lenguaje de computación. Es lo que va haciendo. Claro que aquí lo vemos a nivel de unos y ceros como su parte de programación, y por general cuando trabajamos con un lenguaje, por general simplemente hacemos una asignación. Entonces ya inmediatamente lo asignamos en decimales. Pero sí, es parte de la lógica que existe detrás de cómo se programa una variable tanto numérica o también en algunos casos se parece un poco a una booleana, pero sí, ahí como estás diciendo es bastante correcto. Ok, trabajando con coma flotante. Si ustedes ven, tenemos un 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. O sea, todo ese número que nosotros nos están dando. Por general nos van a decir si es positivo, ya que lo puse
para que fuera un poco más entendible que es positivo, pero bien, nos los pudieran haber puesto de esta forma y entendemos que es positivo, que este es el bit de signo. Caso ya aquí, como les dije, se los puse aquí para que fuera un poco más comprensible. Entonces ya sabemos que el bit de signo va a ser un 0 porque es positivo. Ahora, en este caso, para comenzar a trabajar mi coma flotante, necesito saber cuánto espacio debo de moverme para crear una coma. Si ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones para crear un número en decimal en este caso. Eso sería igual a que yo ponga 2 elevado a la 12. Si lo queremos ver un poco más técnico. Ahora, ya sé, primeramente, que esto que está aquí es lo que tengo después de la coma. Entonces necesito primeramente saber cuál va a ser mi exponente como tal. Para saber cuál es mi exponente, yo les dije que inicialmente trabajamos con un número fijo que es 127 en este caso. Pero para saber un exponente, sí, me pareció que no, ahí sería más 12, ¿verdad? Sería. Exacto, más 12, sí, más 12 porque son la cantidad de espacios que yo me moví. Esto me estaría dando 139. Pero claro, yo no lo puedo poner en números decimales, debo de pasarlo a binarios, porque es un número que se trabaja con unos y ceros. Entonces, en este caso, si no me equivoco, va dando 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, si alguien puede comprobar que nos dio ese número a la hora de convertir 139 en binario. Porque ese número que está aquí es nuestro exponente. No sé si alguien sacó la conversión rápidamente. Sí, a mí me dio igual. Ok, perfecto. Sí, ahí es el número. Perfecto. Ok, ya tenemos bit signo, exponente. Nos falta la mantisa. La mantisa le decía anteriormente que estamos hablando de 23 posiciones. Ahora, las primeras posiciones de esa mantisa van a responder justamente al número posterior a la coma. Ahí ya tenemos parte de nuestra mantisa. Esas 12, pero son 23. Es decir, que todavía nos faltan las otras 11 posiciones y las completamos con 0. Y listo. Ya tenemos todo nuestro número, nuestro 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 en coma flotante. Entonces ustedes posiblemente lo van a encontrar como 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ya sea que se las pongan con divisiones de espacio o se lo pongan todo junto. Y lo van a encontrar de esta forma. Posiblemente van a encontrar la respuesta de esa forma. Simplemente que
O sea, lo acomodo de esa manera para que puedan diferenciar el bit signo del exponente de la mantisa. Obviamente, hacer ya un número como tal, lo vamos a ver de esta forma en amarillo. No sé si esta parte de cómo trabajamos la coma flotante algo no les quedó no les quedó claro o tienen alguna duda de cómo sacamos el big signo o el exponente o la mantisa. Profe, a mí no me quedó muy claro que digamos el tema del signo, porque ahí dice, yo no sé, bueno, no sé si es que fue los 13 bits o si fue a partir del 12, no me quedó muy claro. Ok, pasa lo siguiente, voy a tachar esto. De hecho, para saber el bit signo, por general ustedes ya se lo van a decir, o les va a venir representado, o se les van a decir que es un número positivo o que es un número negativo. Yo en este caso lo puse aquí entre paréntesis, positivo. Pero muy bien, lo pudieron haber encontrado de esta forma, con un 0 un poquito más separado o con un 1 un poquito más separado. Pero por general nos dicen dentro del enunciado si es positivo o es negativo. Por eso fue que lo trabajamos con un 0 como signo. Pero recuerda, para lo que es positivo usamos un 0 y para lo que es negativo usamos un 1 como bit signo. No sé si te respondí y entendiste o necesitas que te lo repita tal vez de una forma diferente. No, ahora sí ya le atrapé. Ok. Sí, igual a nosotros lo que nos dieron fue un decimal y ahí está negativo, entonces uno sabe que el primer uno va a ser, el primer número va a ser un 1, como era negativo. Okay, sí, ahí sí. Nada más, como usted lo está haciendo en eso, aquí nada más no estamos viendo, digamos, la conversión del decimal, que yo he visto que se hace a conversión científica, no me acuerdo todo el nombre de eso, y después de ahí se hacía todas estas cosas que usted hizo. Sí, no sé si así es, ¿verdad? Si me dan un decimal, se pasa a ese formato científico que es y después no sé qué más sigue, y después seguía este último paso y ahí ya sí, okay. Ya quedaba claro. Sí, ahí igual esto como cuando vimos ecuaciones de congruencias, pueden haber muchas formas de hacerlo. Porque algo que tenemos aquí, vamos, a nivel de informática, es que a veces podemos llegar al mismo resultado de caminos diferentes. Suele pasar. Pero cuando, Sí. si nos dan, por ejemplo, un número en negativo, habría que ver bien cómo está planteada la pregunta, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer con un número decimal. Compañero, creo que es que cuando se hace a la científica es cuando tiene, digamos, una coma ya el número, como que yo le dijera 123.25, entonces yo creo que ahí es donde hacen el 25 para ver ese elevado a la, digamos que usted aquí ya lo puso, que era 2 elevado a la 2, ¿verdad? Que es la forma de mover la coma, que digamos que yo tengo una coma 25 y tengo que llegar al primer número, entonces muevo las comas. Muevo la coma o el punto, entonces ahí es donde ya me sé, digamos, ahí se va formando el número. Sí, en el caso sí depende, como digo, cómo les den el enunciado bien, porque si yo tengo menos 99.879, yo lo voy a pasar a binario directamente y trabajarlo. Sí, correcto, eso es lo que yo le decía, nosotros en realidad, como usted lo hizo, es como tenemos que hacer en el proyecto, porque es un número, digamos, no tiene un punto 25, por ponerle decir algo, ahí sí se pasa al científico, y después de ahí ya se hace como usted lo hizo, de agarrar el exponente que era 127 más las veces que movió la coma, y la matista es después de la coma hasta el final, y después le agrega los ceros que le hace falta para llenar los 23 bits. Sí, por eso.
como te digo, son formas de llegar. Más que todo aquí porque le estoy dando otra vez lo esencial para llegar a la respuesta. Pero sí, igual si fuera pasado que hubieran sido 13 posiciones o 12 o 14, siempre se va a cumplir, tanto aquí, siempre se va a cumplir entre la mantisa los 23. Sí, sí, Eso sí. no Solo, es. tal vez es que yo no me estoy explicando bien, digamos, yo sé que como usted lo hizo aquí está perfecto cuando es normal, pero digamos, cuando tiene un decimal el número, ahí sí yo he visto que a fuerza hay que usar la, esa notación La científica notación científica. Sí, pero en general que hay se que pasa. como dices, pues, Sí, hacer como exactamente la posición que yo hice aquí. Simplemente aquí lo hice como yo estaba en binario, lo pasé una vez por movimiento. Pero sí, cuando tienes coma, tienes que trabajarlo primeramente con el científico. sí que ahí en realidad está la notación científica, que es Sí, el exponente de 12, ¿verdad? exacto, exacto. Incluso hay forma de tratar esto y pasarlo del número flotante o del número en coma flotante a pasarlo a nuestro binario original. También hay una forma de hacerlo. Claro que la mayoría de estos, para una persona que a nivel profesional quiere llegar a trabajar mucho con sistemas operativos, este es un tema esencial. Porque ya cuando Sí. trabajamos con los números en coma flotante y necesitamos pasarlo al número binario, tenemos que usar toda una fórmula que de hecho viene en los libros que nosotros tenemos para hacer ese cambio de regreso y debe llevarnos al mismo número. Sí. Si no me equivoco, va de esta manera. Menos uno, el menos uno elevado al signo, al bit signo, después uno más f, bueno, uno más f, donde f es la mantisa, y 2 2 elevado al exponente menos 27, si no me equivoco. ¿Sí? Esta es la fórmula con la que tomamos y hacemos que el número que nos dieron en coma flotante pase a nuestro número original. Y si ustedes ven, es únicamente una sustitución. 0, F va a ser la primera parte de la matiza. Bueno, aquí no es menos 20, es menos 127. Y a la hora que hacemos esto, de hecho nos va a llevar al número de notación científica. Este número nos va a hacer que usemos decimales y este igual nos va a dar el bit signo. Vamos a ver. En este caso quedaría de esta manera. Si hago la sustitución. Claro, aquí ya tengo cuál es mi exponente porque estoy haciendo la misma operación.
Entonces, si ustedes ven, pasa lo siguiente. Menos 1. Declaramos y tengamos consciente que tenemos un paréntesis. Y es un paréntesis que tengo ahí por fórmula. Si yo tengo un menos 1 entre paréntesis elevado a la 0, me va a dar 1. Si aquí, y eso me indica que como es positivo, que estoy trabajando con un número positivo. Si en todo caso me hubiera dado menos 1, me indica que el número inicial con el que yo trabajé era negativo. Y lo pude comprobar. Menos 1 con el paréntesis elevado a la 1 nos va a dar menos 1. Esas son las únicas dos posibilidades que hay para esta operación, porque no tenemos ningún número adicional más que 1 y 0. En el caso de esto, estamos hablando que estoy trabajando con la mantisa, y la mantisa es un número después de la coma, y le estoy sumando un 1, es decir que me va a dar 1 y la mantisa. Y en este caso exactamente cae con la notación científica. Y al final, lo que me está dando, si ustedes ven lo que me dio, exactamente es el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Que es el número original que teníamos acá. Así también trabajamos lo que es la coma flotante, cuando nos dan la coma flotante y recibimos o nos piden que nos den el número binario, que pongamos el número en binario. Se ven, es simplemente una sustitución y un respeto y respetar reglas, y llegamos exactamente al mismo número con todo y la notación científica que ya he hecho. Ok, listo. No sé si alguien tenía más. Bueno, yo les añadí esta parte del inverso en el caso de las comas flotantes, pero no sé si tenían alguna duda adicional de lo que era la coma flotante, sino para pasar con el código Hamming. Todo correcto, gracias. Okay. Con el código Hamming, depende de cómo nos lo den, cómo nos planteen la pregunta. Tal vez tengamos que usar alguna fórmula que la van a encontrar en el libro, que es la de 2 a la p es igual o mayor a d más p más 1, que eso es como decirles 2 a la cantidad, a los bits dados es mayor o es igual a los números dados, números de datos más número de bits dados más 1. Pero en este caso, muy pocas veces hemos usado esa parte, porque por general ustedes usan números de 7 a menos bits. Entonces suelo usar este cuadro. Con este cuadro ya puedo representar números desde 4, desde 3 datos hasta 7. En el caso aquí lo voy a aplicar con uno que tiene 7 datos ya de una vez. Entonces caemos de una vez al código Hamming. Y lo hago de izquierda a derecha, que es tal vez un poco diferente a lo que venimos trabajando, que usualmente trabajamos de derecha a izquierda. En este caso no. Y simplemente hago la colocación dato 1, 0, dato 2, 1, dato 3, 1, dato 4, 1, dato 5, 1, el 6, 0 y el 7 es 1.
y comienzo a trabajar en la paridad 1, voy a hacer descender los que tienen un 1 en esa posición. Por ejemplo, comenzamos aquí. Tengo un 1 bajo el 0. Aquí no tengo, aquí no tengo, aquí sí. En la primera posición tengo un 1 y en esa posición, en nuestro número original, tenemos un 1 bajo un 1. Aquí no hay nada. Aquí vuelvo a encontrarme con un caso igual. Aquí también en el D5 y en el D7. Pero ustedes ven, todos los que no cumplían esa norma, no los bajé. Y tengo un número par de números 1. 1, 2, 3, 4. Es decir, que mi bit de paridad en P1 es un 0. Igual pasa con la paridad 2 o el P2. Aquí se vuelve a cumplir. En la segunda posición tengo un 1 desciendo el 0. Aquí Ah, no tengo nada. ahí, Sí, perdón que te disculpe. Si me sí, pidieran paridad impar, entonces en vez del 0 sería el 1 y listo, ¿verdad? En el primero P1 y así serían los otros. sí. Sí, claro, quedamos. Para lo que es, eh, para que un número también sea impar, es el hecho de que tiene que tener un número impar de unos. Si yo hago esto, en vez de un 0 lo hubiera puesto un 1, tengo 5 unos. Así. Sí, pero eso, si a mí me pidieran paridad impar, entonces en vez de agregar el 0 es el 1 y listo. Exacto, exacto. Aquí no se nos cumple, aquí sí. Si ustedes ven, aquí sí se me cumple, pero lo bajo directamente en la posición de él, en la posición de paridad 2, no en la de la 1. La 1 la dejo vacía. Aquí se cumple, aquí no, aquí sí, y aquí sí. Voy a hacer algo aquí. Listo. Ahora, yo tengo 3 unos. Es decir, que mi P2 debe ser un 1 para que sea par. Voy con la P3, la posición 3. Aquí, si la tengo, se me cumple. Aquí también se me cumple. Aquí también. Aquí no se me cumple nada. En la D5 tampoco. Ni en la D6 ni en la D7. Es decir, que tengo únicamente 3 y los 3 que bajé son unos. Necesito un 1. Y finalmente, la paridad 4, si ustedes ven, pasa igual. Solamente tomo dato 5, dato 6 y dato 7. Y se cumple en las 3. Y es impar. Entonces pongo el 1. Ahí ya tengo las 4 posiciones para saber el código Hamming. Y simplemente hago descender. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Y está el número en código Hamming. Si ustedes vieron, simplemente es una colocación que lo que nosotros estamos buscando exactamente son las posiciones, la P1, la P2, la P3 y la P4, los bits de paridad. Ya los demás quedan exactamente en esa posición.
Bueno, aquí yo tengo esto mal, perdonen. Ese es el único problema o cuidado que tenemos que tener, de no confundir el 1 que tenemos arriba con el 1 con la posición del número. Aquí he puesto un 1 y claro, me da un número impar y había puesto un 1 acá, pero no es un 1, es un 0 el que viene en D6. Entonces me queda un número par y la paridad 4 sería un 0 y sería 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1, y eso es como un número con 7 datos o 7 posiciones de datos. Y pasa muy parecido si fueran únicamente 5. Si hubieran únicamente 5, de hecho si ustedes ven aquí recorté un poco el cuadro, pero bien yo voy a haber puesto datos 6 y datos 7 que no me van a estorbar porque no los voy a necesitar. Y en este caso es dato 1 es 0, dato 2 es 1, dato 3 es 1, dato 4 es 1 y dato 5 es 1. Y es justamente no importa si es un número de 7 o de 5 o de 4, se le va a dar el mismo tratamiento. Aquí hago descender 0. Ahí si fuera de 4 llega hasta dato 4, P4 no lo pongo ni de 5, ¿verdad? No, en todo caso no lo pondrías porque no tenés nada para continuar luego de esa posición. Y la última, cuando es 8 no se usa esta tabla, ¿verdad? No, por general cuando ya trabajamos con una tabla, pues ya tienes que irte con la fórmula para saber la cantidad de datos mínimos, para saber cuántas posiciones vas a necesitar. Pero si te soy sincero, pocas veces se ha pasado de 7 datos. No, nosotros sí tenemos una de 8, por eso fue que le preguntaba si era la misma tabla o Ya otra. cuando trabajas con 8 datos, tenés que ya comenzar a descifrar cuáles son los bits, bit datos, el número de datos, para volver y poder sacar cuánto es la cantidad mínima o máxima de datos que necesitas. Pero si van a ver el 8, si pongo el 8 aquí, es que no se me mueve todo. Se podría trabajar incluso con esa tabla, pero tienen que tener cuidado nada más. Porque se da un tratamiento un poquito diferente. Pero varía muy poco con respecto a este movimiento. Pues aquí tenemos número impar. En el caso del 2, hacemos exactamente lo mismo. Simplemente que el 2 nos queda con un 0. En caso de la paridad 3, nos queda con un 1. En el caso de la paridad 4, y la cosa es el descenso de números. Y queda el número en código Hamming. De hecho, como digo, es sumamente sencillo trabajar estos números, más que todo es la posición de cómo la trabajemos. Y si ustedes ven siempre, se les va a sumar. Si ustedes revisar, ven el número inicial que nosotros teníamos 5 posiciones, y en el caso luego teníamos 4. En el caso de este teníamos 7. Y terminamos con 4 posiciones más, que son las posiciones de las bits de paridad. Pero son sumamente
de cuidado nada más. Y lo que hay que tener en el caso de este código Hamming. Si ustedes ven, tanto coma flotante como código Hamming son tanto para el manejo de números, en el caso de la coma flotante, para números muy grandes o muy pequeños, y en el caso del código Hamming es para descifrar errores. Obviamente, cuando yo tengo un número X como este, sé que me tiene que quedar un número Hamming, y por ejemplo, si yo estoy trabajando con este número de acá, y tengo este número, yo puedo detectar un error si me falta un bit, por ejemplo. Pues sé que hubo un error en la transmisión de datos. Si la posición de las paridades no coinciden, me doy cuenta, es un bit a la vez, un bit de error a la vez lo que puedo detectar con código Hamming. Voy a pasarme a la parte de logaritmos. Este es el último tema que tenemos. Y los logaritmos los vimos tal vez un poquito al principio en el primer tema, simplemente que de una forma más más en representación que como de esta forma. De hecho, todos los que hemos hecho hasta ahorita, cosas como Euclides, como la forma en que les explico un poquito lo que es la operación de congruencia, corresponde a un algoritmo. Y es que los algoritmos o logaritmos se definen como una serie de pasos para resolver una situación específica. O sea, tienen un principio y tienen un final, son finitos, sus instrucciones deben estar ordenadas, porque el problema se debe solucionar de forma lógica, ya que cada instrucción se ejecuta una después de la otra. Entonces, los pasos que se hacen deben estar puestos. No hay una forma de omitirlas, no hay una forma de sobreentenderlas. Esa es la diferencia en que tenemos nosotros a veces en nuestra forma de razonar, o la diferencia entre lógica algorítmica y la lógica o sentido común, como lo vemos nosotros. Porque nosotros a veces omitimos ciertos pasos. Por ejemplo, si tenemos que tomar el algoritmo como etapas, es una etapa de lectura de datos, una de procesamiento o de cálculos y una muestra de resultados. Entonces, siempre va a ser de esa manera. Claro, puede haber una que interactúe después de la otra. Sí, pueden haber alguna variedad que en un momento me muestre un dato antes de un dato final. Sí puede pasar, pero debe estar especificado. No va a pasar que salga de la nada. Y cuando hablamos de logaritmos o algoritmos, por general los representamos de dos formas. La forma de un diagrama de flujo, son como esquemas visuales, son como los esquemas que solemos hacer para algún trabajo. El pseudocódigo ya se forma de forma textual, y ya usamos un poquito de palabras y símbolos. Tal vez alguno ha estado un poco probando programas como PSIN. PSIN es un programa que trabaja con pseudocódigos. Ahorita vamos a ver algunas formas también de cómo se representan esos algoritmos. Por ejemplo, este es un diagrama de flujo. Si ustedes ven, va diciendo paso a paso qué pasa y qué se tiene que hacer. Por ejemplo, inicio, favor, ingrese el primer número y luego N1 para leer. N1 representa aquí el número o la variable del número que una persona puede poner. Dice, favor, ingrese el segundo número, N2 para ese número. Y en este caso luego llegamos a una decisión. Si ustedes ven, dice N1 es mayor
igual a n2, se ejecuta el siguiente paso. Resultados de la resta, resultados de la resta al revés. En este caso, aunque esté en un flujo, los eventos pasan continuamente y se reflejan en pantalla gracias a un comando de escritura en este caso. Pero de esa manera vamos haciendo un diagrama de flujo. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Hasta que lleguemos al fin del algoritmo. En este caso es un algoritmo cortito de una resta. Y este ya es un pseudocódigo. De hecho, este pseudocódigo parece directamente venir de PCInt. Y si ustedes ven, pasa exactamente lo que les dije anteriormente. Se da una parte para definir y para dar valores iniciales. Se define el primer número como real, se define el segundo número como real y el resultado como real. Y se inicializa el número. Primer número igual a 0, segundo número igual a 0, resultado igual a 0. Esto es para que dentro de la ejecución, ya cuando trabajen directamente con pseudocódigos y con lenguajes de computación, para que no haya un error, lo recomendable es hacer esta inicialización de variables. Este viene siendo la primera parte, iniciación de resultados, declaración de variables. Luego pasamos ya a la lectura de datos, que es esta segunda parte que dice escribir, es decir, en pantalla va a salir, digite su primer número. Leer va a decir que le van a introducir un número a la variable primer número. Luego entramos a un mientras, esto es una repetición, una forma de repetición, y vemos que mientras el número 2, mientras el segundo número sea igual a 0, que lo inicializamos desde acá, va a ser escribir, digite segundo número, lee el segundo número. Si por A por B se digita un 0 como segundo número, entra este condicional, que es muy parecido a lo que vimos inicialmente como el condicional que vimos al principio. Sí, entonces si segundo número es igual a 0, entonces va a escribir en pantalla error, debe digitar un número diferente a 0. Se termina ese sí, pero se regresa porque es igual a 0, hasta que la persona que está digitando no digite un número aquí diferente a 0, sea 1, sea 2, sea 3, va a volver a caer en este bucle de sí. Pero en el momento que esa persona meta en este leer segundo número un 2, por ejemplo, un 1, se va a saltar toda esa parte del sí, va a ir directamente al fin del mientras y va a hacer la operación resultado es igual al número dividido, el número 1 dividido entre el número 2, y después escribir resultado, bueno, escribir respuesta y resultado, que también inicialmente lo hemos inicializado con 0. Esa es una forma de ir viendo pseudocódigo, de ir leyendo un pseudocódigo. El pseudocódigo es muy parecido a un lenguaje de computación, pero por general tiene ciertas variaciones que nos permiten ser un poco más flexibles. Pero igualmente la forma de escritura, la forma de definición suele ser bastante parecida. Sobre todo es muy bueno para comenzar a tomar la lógica de los sí entonces, de los mientras o de los para ejecutar alguna matriz. Pero pseudocódigos es algo que no vamos a ver directamente ahorita. Sí, las partes que tiene un logaritmo, y ese logaritmo tiene inicio, cuerpo de instrucciones y final, exactamente como estuvo aquí atrás. Un inicio, un cuerpo y un fin algoritmo.
exactamente esa forma. Son las tres partes que tiene el logaritmo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros debemos apreciar o aprender a leer un logaritmo, y es paso por paso. Aquí este ejemplo es hacer té. Si ustedes ven, dice tomar la tetera, llenarla de agua, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que hierva el agua, tomar la bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto, echar té en la taza. Aún aquí, aunque escribe paso a paso una preparación, tiene ciertas diferencias, y es que si nos ponemos a llevarlo un poco más minucioso, debería iniciar con estirar el brazo, abrir la mano, direccionar la tetera, cerrar mano, levantar mano. Va a ser un poco más detallado. Entonces esa es la forma en que nosotros leemos verdaderamente un algoritmo, y es ese paso a paso. Eso les comento porque para nosotros, en nuestra lógica o nuestro sentido común, omitimos ciertos pasos. Por ejemplo, si alguien dice voy a tomar agua, puedo decir tomo un vaso, lo lleno de agua, me lo tomo. Pero no, hubieron pasos en medio de esos tres que son parte del sentido de la acción y del sentido lógico que lleva aquella expresión. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de no saltarnos un paso o brincarnos un paso. Las instrucciones básicas: solicitar, calcular y demostrar. Si es exactamente lo que hemos visto anteriormente. Se solicitó datos al usuario, etapa de lectura, donde defines variables, donde ingresas valores, se calcular o cálculo de operaciones. El mostrar es exactamente como lo vimos acá. Se inicializó y se definió las variables que iba a usar. Aquí todavía se hace un ingreso más, una lectura más de datos, y en esta parte ya comienza otra vez un filtro para que tengan todos los datos como se necesitan. Se hace un ingreso y al final hace un cálculo, que es la línea 26, y muestra el cálculo, que es la línea 27. Entonces, exactamente los mismos que hemos visto acá. Claro, se puede dar que hubieran otras operaciones adicionales y hayan habido otros resultados, como cuando hacíamos el módulo, que teníamos una división, una multiplicación y hasta el final teníamos el residuo. Cuando hacíamos eso, lo que pasaba es que el resultado final era el residuo que nosotros estábamos esperando. Entonces pasaba eso. Ok, vamos a ver un algoritmo acá. Listo. Eso que tenemos aquí, todo eso que tenemos aquí es un algoritmo. Pero esa posición no es aquí, esta posición es acá. Tenemos un inicio, en este caso le pusimos aumento salarial. Tenemos un fin y tenemos un cuerpo, que sería todo lo que está en medio. Entonces tenemos todas las partes que necesitamos para un algoritmo. Ahora,
dice que tiene una fase de ingresar de lectura, que aquí la tenemos, donde se nos citan datos. Luego tenemos una parte de cálculos, que aquí en este caso, aquí comienzan los cálculos. Y en verde, perdón, al final dejamos la de mostrar resultados. Entonces tenemos todos los elementos para que esto sea un algoritmo. Ahora, en cuestión de que sea una trampa o algo así, siempre lean las definiciones y las inicializaciones de las variables que nos dan un algoritmo, porque ellas nos van a decir exactamente en la forma que vamos a trabajar esos números. Por ejemplo, en este caso, números familiares, salario y total, lo estamos trabajando como números reales. O sea, aquí vamos a tener tanto números enteros como números decimales. También se pudo haber trabajado como números enteros, como enteros. En este caso vamos a ver como reales. Definir nombre como carácter. Ok, bien aquí, aunque dice carácter, pudo haber dicho cadenas, o sea, una continuidad de letras, porque carácter por lo general hace alusión a una sola letra o a un solo símbolo. Entonces, si tenemos esto de acá, sería un carácter. Y si tenemos este cero de acá, es un carácter. Y se tratan como si fueran letras y no números. Entonces, algo que tenemos que tener bastante claro es esa parte. No es lo mismo que yo inicialice número familiar con 0, aclarado de esta forma, que quiere decir vacío. No es la misma acción, por lo general, y siempre van a pedir que los inicialicemos con un 0. Entonces hay que tener ese cuidado. Pero en este caso todo está bien. Dice, leer nombre. No sé. Pongámosle Fabio. A la hora que introduzco Fabio, quiere decir que el nombre, que la variable nombre tiene por guarda en su interior Fabio. Sería la forma más correcta. Introducir número. Recuerden que número, pero escribir o introduzca salario. Leer salario, que era un número entero. Lo tenemos como un número real. Y podemos haber dicho que eran 120.000. Y al final, familiares. Que podemos haber dicho que era 3. ¿Qué pasa? Es que en familiares haber puesto que era un número real, y ahí reales son reales positivos, reales negativos, tenemos decimales como reales. Yo puedo haber puesto aquí 3.5 y no tenemos nadie que tenga 3.5 familiares. Entonces, por lo general, lo que hacemos es, o necesitamos un número que sea de mano, un número entero, como en el caso de números familiares, le vamos a definir no familiares como entero. Entonces, esa variable únicamente me va a aceptar valores enteros.
Y claro, si me da un número en decimal, me va a marcar un error. Y aquí entramos con las primeras anidaciones. Un primer sí. Dice, si si se cumple que el salario sea igual a 150.000, o el número de familiares sea igual a 0, total. Ahí en pseudocódigo, no, para mí ahí usted está, digamos, agregando el valor a salario. Yo pondría igual, bueno, el doble igual, ¿verdad? Que es como para ver si es igual. Exacto, vamos. Por ejemplo, es que es el código, por ejemplo, PSINT, que es lo que más usamos, lo sobreentiende como un solo igual. Pero por general, para trabajarlo con lenguaje es un doble igual. Sí, no. Yo nunca he tocado PSI, es como igual usted antes puso que era un carácter Fabio, yo para agregar Fabio a un carácter tendría que ser un array de caracteres, ¿verdad? Exacto. Para es un array de caracteres. Por eso, vamos, aquí lo puse como carácter, pero como les decía anteriormente, originalmente lo tenía que haber definido como una cadena. Una cadena, un string. Para que todo, un string, para que todo lo que yo digite en nombre me lo acumule en una sola variable. Sí, porque lo otro sería hacer un array con el eje de caracteres. Hacer un array de caracteres. Eso va a depender mucho de lo que estés programando, a ver qué es más útil. Sí. Es que yo nunca he tocado PC, digamos, yo desde el principio toqué un lenguaje de programación, entonces no sé cómo va PC. Por ejemplo, en PC, ya sea que lo pongas algunos pseudocódigos, te aceptan la letra o tienes que ponerlo en símbolos. En caso, esa doble línea en paralelo nos representa el O. Y la I es la doble I, pero la I para esta otra. Sí. Claro, yo las pongo aquí tal vez para que vayan. Sí, porque hay personas que no han tocado nunca un lenguaje de programación y hemos visto la O y la I. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso, en este sí me dice que si el salario es menor a 150 o si el número familiar es igual a 0, yo entro a accionarme aquí dentro. Solamente si cuando se cumpla o la primera parte o se cumpla la segunda parte. Cualquiera de las dos que se cumpla, puedo entrar a esta acción donde me dice que el salario lo voy a sumar 1500 colones. Ahora, si yo sigo en las demás que siguen, en las demás anidaciones que siguen, vemos que aquí nos pide que si salario es menor a 150.000, que lo tenemos, porque nuestro salario en este caso ya no va a ser 120.000, sino 100, bueno, en este caso no. Sí, sigue siendo 150. Sigue 150 en total. Para que nos funcione así tiene que puesto un total. Bueno, no importa, ahorita vamos a verlo de esa manera, vamos a verlo como está aquí. Si el salario inicial hubiera sido es menor a 150, que de hecho sí, si yo sumo a los 120.000, eh, 115.000, pero lo que pasa en este caso es que esta suma se la añadió a la variable total. Pero es que no entró a ese if porque no se cumplieron ninguna de las dos, entonces no lo sumó. Exacto. Porque eran 120 y que la familia fuera 0, y como no entró, entonces ese if no entramos ahí. Exacto. Seguimos al siguiente. Exacto. Lo que quería decir es que eran esa diferencia entre la variable salario que teníamos aquí y esta variable total que teníamos aquí otra vez. Y tampoco nos entra aquí, porque el salario, aunque es menor a 150,
el número de familiares debe ser mayor a 10. Aquí en la primera posición, si se nos cumplía esta, la primera o la segunda parte, nos entraba. Pero en este caso, con solo uno, pero en este caso estrictamente debe de cumplir ambas acciones. Si no, no entra. Pues aquí se me debe de cumplir las dos. Y aquí es una directa, una corta, que el salario debe ser mayor a 150. Entonces, esta persona que pusimos aquí, que era Fabio, de hecho no entró en ninguna. No cumplió ninguna. Entonces, si vamos a total, de hecho en este caso, total nos daría 0 porque no hubo ninguna acción. Yo haría otro if que si no entra ninguna, el salario total sea el salario básico. Entonces ahí ya cumple. Exacto. Tendríamos que tener, en este caso, si lo imprimimos en pantalla, nos va a decir su salario, su nuevo salario, su nuevo, pues es mal. Okay. Si ponemos esto, que se nos imprime en pantalla, con el escribir, nos hubiera dicho que su salario es 0. Es lo que nos hubiera aparecido en pantalla. Porque total le inicializamos con un valor de 0 al inicio. Entonces, esa es la importancia de esa primera vuelta. No sé, todo es para que vieran y tuvieran cuidado de cómo va la dinámica de un algoritmo de ese tipo. Ahora sí, vamos a hacerlo para que entre, comience a entrar ya en los cianidados. Entonces le cambiamos a 150. Claro, cuando yo entro a 150, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa? Si yo pasé el salario a 150, todos los mismos datos los dejé igual y solamente cambié el salario, ya me va a entrar en uno de los cianidados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que lo acabo de emitir, es el hecho de que ese primer recorrido que hicimos, o ese primer accionar buscando soluciones, es un primer recorrido. Entonces se le llama primer recorrido. Lo que vamos a hacer ahorita con otro nombre, no sé, vamos a ponerle Daniela, es nuestro segundo recorrido. En algún momento una tarea desaparece, en el segundo recorrido o en el tercer recorrido, con los datos tales, es así, la segunda vez que repaso ese código o ese algoritmo como tal. Si vemos, Daniela va a tener y va a cumplir esta primera posición en su salario. Y aunque sus familiares sean 3, va a entrar, porque este O me indica que con que se cumple una de estas dos condiciones, puedo acceder a lo que hay dentro. Y me va a decir que 150 más 1500 equivale al total. Y obviamente, como no tengo una comparación con total en todas estas, va a ir directamente al final y me va a decir que el nuevo salario de Daniela es la variable total, y en este caso, si lo vemos en pantalla, sería 151.500. Es la forma
en la que se hace el segundo recorrido. Ahora, voy a variar unas cosas más. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a hacerlo así. Ahora si cambiamos de Daniela a Daniel, y el salario de Daniel sean 200.000 colones, no nos va a entrar ni en la primera porque debe ser igual a 150. Es más, que tenga 10 familiares o que viva con 10 personas, no nos va a cumplir ninguna de estas dos condiciones. Ni su salario es igual a 150 porque es mayor, ni sus familiares son 0. Pasamos a esa siguiente. Dice que su salario debe ser menor a 150. No es menor, es mayor. Y su número de familiares debe ser mayor o igual a 10. Nos cumple esta, porque tiene 10 familiares. Pero no nos cumple la del salario. La del salario. No entra ahí porque ese ahí es estricto. Ese ahí me dice que sí o sí deben de cumplirse ambas proposiciones, por verlo así. Entonces me va a entrar a en este caso, porque el salario debe ser mayor a 150. Y me dice que salario, si salario es mayor a 150, le voy a restar 20.000. Y nuestro salario, o el salario que tenía inicialmente Daniel, son de 200.000. O sea, le vamos a restar 20.000. Nos dejaría en 180.000 colones. Entonces, cuando nos digan nuevo salario es igual a la variable total, en el caso de Daniel va a ser 180.000 colones. Y esa fue, de hecho este fue el tercer recorrido que hicimos dentro de este mismo algoritmo. Y si agarramos a Aniel, en este caso, con un salario de 150 y con 10 familiares, tiene que ser menor. Con un salario de 120.000 colones y con 12 personas en su familia, nos va a entrar a esta otra operación de acá. Así vimos como los sí, un sí excluye otro sí en este caso, pero no es una regla como tal, porque si hay otra comparación que involucre una de las variables que ya tenemos o más de una, podemos volver a entrar en un sí diferente. Por ejemplo, si ustedes ven en este caso, depende de cómo nosotros lo estructuremos. Vamos a verlo diferente. Voy a hacer una variación un poquito más grande en esta. Si salario, vamos a agarrar a otra persona. Vamos a agarrar a Daniel, para no cambiar mucho, y que el salario de él sea
140.000. Ahora sí, para que nos entren más de un solo sí. Si en el caso de Daniel, su salario es de 140.000, nos entra en esa primera condición. Si salario es menor o igual a 150, es decir, si salario es 140.000, o sea, 140.000 es menor o igual a 150, se nos suman 10.500 colones. Eso quiere decir que el salario de Daniel va a pasar a ser 555.000. Perdón, sería 550.500. Perdón. Ahora, si ustedes ven, no va a entrar en este sí, pero adecué este segundo sí para que entrara en él. Este es únicamente una situación que puede que llegue a pasar. Porque aquí me dice, ya no me dice salario, sino me dice total. Y ya, en la operación, tenemos un valor en total. También. En este caso son los 150.500 del nuevo salario de Daniel. En el segundo creo que sí entra también, porque es 140 el salario, entonces sí es menor a 150, y familiares tiene 12, entonces sí entra también en el segundo. También entraría en el segundo. Sí entra en el segundo. Sí entraría en el segundo también, toda la razón. Solo que ahí borra el resultado que tenía el total porque no lo estaba sumando. Digamos, no le está sumando el total que tenía antes, sino que está agregándole un nuevo salario, entonces hace eso. Ok, pasa aquí, exacto. Este me está diciendo que tiene que ser estrictamente menor el salario, no el total. Entonces también lo podemos incluir aquí. ¿Qué pasa? Que aquí, en este caso, si hacemos que entre en esta operación también, va a pasar algo, y es que este total se va a sobreescribir. Eso es lo que le está diciendo, porque no estaba el más, bueno, yo uso el más antes del igual. Sí. Claro, si entramos aquí, el total se va a sobreescribir en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro a este sí, me va a decir que me regreso a salario. El salario era 140.000. Entonces, 140.000 más 140.000 son 280.000. Haciéndolo como ese que tenemos aquí. Y eso por 1.5 nos va dando 420.000. Al igual queda lo mismo, porque como igual es la hora, el total va a ser más alto que 150.000, igual le va a restar. Igual le va a restar los 20.000 colones. Sé que puede ser tal vez a los que por primera vez están tocando el pseudocódigo, puede ser un poquito más enredado, pero es únicamente vayan leyendo línea por línea y haciendo las comparaciones según la línea que tienen delante. Defino, después dice escribir, introduzca nombre, leer nombre, escribir, introduzca salario, leer salario. Tal vez aquí lo voy haciendo un poco más rápido y el compañero un poco más rápido porque él ya está familiarizado con lo que son lenguajes de computación. Pero incluso cuando yo inicié, yo no había tocado ni pseudocódigos ni lenguaje de computación. Y lo que hacía exactamente era hacer eso. Voy línea por línea. Y me va a decir qué cosa comparo en qué. Y en qué momento y cuál operación voy a hacer. En el caso de esta, que es una operación matemática. Hay otro tipo de operaciones que nos van a dar otra secuencia de movimientos. Pero no sé si alguien tiene dudas acerca de esta parte de algoritmos. Para tal vez explicarlo de una forma diferente o una forma más despacio. No hay ningún problema.
yo con mucho gusto lo hago. Esto es importante, como es las bases, ¿verdad? Sí, Para el siguiente. sí, este es bastante importante y sí quiero que vayan bastante encaminados con respecto a la forma en que se trabaja o se lee y se va programando un pseudocódigo, porque así, si ustedes lo toman así como está aquí, va muy parecido a la forma en que se programa en algún momento en las próximas materias. Es muy parecido. Si tienen alguna duda de cómo se leyó o qué hice, con toda confianza, no hay problema. Porque este es el último tema ya nuevo que tenemos. Entonces sí me gustaría que igual la próxima semana vamos a repasar tal vez con un algoritmo un poquito más trabajado, más estático, que no vaya a hacer tantos movimientos para ver tantos ejemplos, sino un poquito más rígido. Pero si tienen dudas, consultas, no hay ningún problema. Bueno, si no hay dudas y no hay preguntas, les agradezco montones el hecho que se hayan unido en esta novena sesión virtual de apoyo. Espero que todo lo que hemos visto hoy de como flotante, de código Hamming y esa parte de algoritmos les haya ayudado bastante. Les agradezco montones, igual a los que vayan a ver la grabación, les agradezco mucho, que sea de mucho apoyo y que pasen un buen fin de semana y un éxito en ese próximo proyecto a entregar.